A la hora de escribir, ¿tienes ciertos ritos, ciertas manías? ¿Te impone un horario? Intento siempre escribir todos los días. Cuando estoy trabajando en una novela, es muy importante la constancia. Esto de esperar a las musas es muy poético, pero realmente no es práctico. Hay que escribir todos los días. Los días que estamos más inspirados, escribiremos 10 páginas. Los días que estamos menos inspirados, a lo mejor escribimos solo una. Pero es fundamental tener una cierta constancia a la hora de trabajar. Aparte de eso, manías pocas. El café es mi gran aliado, Ah, la muy bien, tranquilidad sí. y poco más. ¿Escribes con música o en silencio? Generalmente escribo en silencio, pero a veces pongo música incluso mientras estoy tarareando, estoy escribiendo, en fin. Ujú. Soy un poco caótico a la hora de trabajar. Claro. ¿Eres como algunos novelistas que son tan perfeccionistas que nunca dejan de corregir la novela? ¿Corrigen mucho o normalmente lo que ya tienes escrito lo apartas y no lo vuelves a leer o a corregir hasta que está finalizado? Porque hay escritores que hacen eso, que normalmente esperan a que la novela la hayan finalizado y luego empiezan a perfilar, a retocar. Sí, yo soy muy maniático. Ujú. Soy muy maniático porque le tengo mucho respeto al público y pienso que algo que va a llegar al público tiene que ir mimado hasta el extremo. Entonces, procuro siempre darle varios revisados a las novelas. Pero es cierto que hay un punto en el que el autor tiene que saber decir hasta aquí. Porque si no, el libro corre el riesgo de perder toda la esencia que tenía originalmente. Y es una pena, muchas veces esa esencia es lo que le da forma al libro. Si la retocamos demasiado y se pierde, hemos acabado con la obra. Claro, claro, ya cambia por completo la idea primigenia a lo que es el producto final. O sea, Exacto. que un cambio. Iván, prácticamente ya no eres un escritor novel porque vas por la tercera novela, ya tienes recursos, tienes 3 libros en la calle y hay mucho público que te conoce, tienes lectores, gente que te sigue a través del blog, de tu página web. Pero la primera vez que contactaste con una editorial, en este caso con Aladena, cuéntanos cómo fue la relación, porque la relación entre editor-escritor, pues a veces no es muy buena, porque el editor tiene unos intereses y el escritor tiene otros, los literarios, y a veces chocan. Sí, nosotros somos la parte amable. Yo Sí. digo, y al editor le toca la más antipática. Nosotros escribimos, hacemos, entre comillas, arte, ¿no? Procuramos Ujú. dar rienda suelta a nuestra creatividad y el editor tiene que hacer las cuentas. Claro, Entonces, es es el que bastante pone el más, dinero y... claro, es más desagradable. Pero sí es verdad que en el caso de Aladena, yo no contacté con muchas editoriales antes de contactar con Aladena. Es cierto que he intentado publicar antes. Pero cuando me di cuenta que recibía siempre respuestas tipo, Sí, comprendí que es que ni siquiera estaban leyendo mis claro, manuscritos. claro. Y entonces dejé de intentar contactar con editoriales. Hasta que surgió Aladena. Fue casual, completamente. Me puse en contacto con ellos y ha sido muy satisfactorio. Desde mi punto de vista, yo considero Aladena mi casa editorial. Mi editor, Francisco Vázquez, es un hombre excelente, es un excelente profesional, pero además he encontrado un amigo. Y eso es algo que yo me había marcado en mis metas, tener una relación con el editor profesional y de amistad. Y personal. Entiendo entonces que no hubo una imposición de normas, no fue estricto a la hora de publicar. Hay editores, como comentamos, que normalmente exigen que no se pase de un volumen determinado, de 150, 200 páginas, luego imponen correctores de estilo, que tienen que cambiar o dar un giro a la historia para hacerla más comercial. Claro. En el caso de Aladena, Fran lo único que me impuso fue que el primer libro fuera Diario de un cazador de linaje. Quizá porque era más corto. Hay que tener en cuenta que yo fui el primer autor novel que entró en Aladena, Ujú. junto con Irene Rodríguez, que es otra Sí, compañera. Fuimos los dos primeros noveles. Aladena hasta ese momento había publicado clásicos y había editado a un autor conocido malagueño, que es sí, Diego Ceano. Diego, sí. Entonces Irene y yo éramos los primeros autores noveles que entraban en la casa. Claro, yo comprendo que el trabajo del editor es complicado. Y ahí tiene que haber una buena empatía entre los dos, una relación de saber hasta qué punto puedes exigir y hasta qué punto debes ceder. Y creo que Fran también lo sabe. Entonces, hemos llegado a un acuerdo bastante interesante, que es que él no me pone un límite de páginas, me permite escribir lo que yo crea que debo escribir y ellos pues ya hacen el resto del trabajo y yo comprendo hasta dónde tienen que llegar. Ajá, En muy el bien. caso de los correctores sí me gustaría decir que me parece Sí. una figura muy importante. Y la mayoría de editoriales no usan No correctores. usan correctores, es cierto.
Sí, hay novelas que luego salen de imprenta y el lector lo ve ciertos fallos. Exacto. Es decir, que incluso no hay que ser muy entendido para encontrar. Yo me lo he encontrado en novelas de escritores importantes, nacionales. Sí. Entonces yo no soy una especialista y ves fallos y quizás ya te echa para atrás el seguir leyendo la novela, sobre todo si eres perfeccionista y más con un libro de un escritor nacional, es decir, una primera fila de la novela. Es una figura muy importante. Yo siempre diferencio mucho entre lo que es un escritor y un literato. Son dos figuras diferentes. Sí. El escritor es un contador de historias. Tiene que dominar el lenguaje hasta cierto punto, claro. Es decir, es el arma con el que jugamos. Ujú. Pero no somos literatos, no somos de la Real Academia, ni somos Sí. académicos, ni somos... Por lo tanto, necesitamos una persona especialista en el lenguaje que pueda corregir nuestros pequeños fallos. Y a nadie le debe dar vergüenza decir que puede tener fallos en una novela. Yo creo que le pasa a los más grandes. Sí, es cierto. Incluso, bueno, los escritores más importantes siempre han tenido sus correctores de estilo, pero incluso hay personas que saben narrar historias, saben idear, inventar, pero no saben escribir y recurren a esos correctores para que le escriban la novela. Es decir, hacen un bosquejo, apuntan la idea y luego es ese corrector o ese filólogo el que escribe la novela, pero no quiere decir que un filólogo, por ser filólogo, sepa inventar. Esto Claro. ocurre como en toda la arte, en el cine, en fin, a alguien se le ocurre una historia, pero no sabe, por ejemplo, hacer un guión. Hablando de cine y de otras artes, Iván Martínez Ulis también ha dado el salto al cómic, por ejemplo, al guión. ¿Cómo ha sido esa faceta de guionista? ¿Es bastante diferente a la de escritor de novela? Sí, es diferente porque el medio es distinto. En realidad el texto es parecido. Lo que pasa es que tenemos menos capacidad narrativa porque se trata de un cómic la idea entra directamente por la vista. Estás viendo las viñetas dibujadas y el concepto debe quedar claro en tu mente. Lo que hace que el escritor, el guionista en este caso, no tenga que trabajar tanto la descripción. Es mucho más liviano en ese sentido. Claro. Ahora, hay que potenciar mucho más los diálogos, porque hay interacción Sí, entre sí. personajes y no siempre es un personaje que puede estar pensando, entonces esa interacción hay que potenciarla mucho. Ujú. Muy bien, Iván, nos queda poco tiempo y a mí como última pregunta me gustaría hacerte esta. ¿Hacia dónde se dirige tu literatura y cuáles son tus deseos, tus objetivos para los próximos años? Bueno, yo creo que mi literatura va enfocada esencialmente al humanismo. Me gusta mucho tratar sobre el ser humano, sobre los problemas que tiene el ser humano, sobre las virtudes, defectos, etcétera. ¿Y hacia dónde se encamina? Pues eso sí que no te lo puedo decir, Sara. Yo espero que hacia un buen lugar. El mañana siempre será mejor, ¿no? Como Sí. suelo decir. Ya veremos a dónde llegamos. Bueno, Iván, seguro que tienes mucha suerte y muchísimo éxito. Nosotros nos quedamos con esa fecha, el próximo 15 de octubre, en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, donde se presentará esta novela, El vuelo del cisne. No se pierdan esta cita, porque allí tendrán la oportunidad de conocer más profundamente esta historia y de charlar, ¿por qué no?, con Iván Martínez Ulis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros te seguiremos y daremos buena cuenta de este acto porque asistiremos allí. Muchas gracias, Sara. Ha sido un placer venir.